Presidentes peruanos de los últimos 20 años. ¿Qué tema tan relevante en miras de las elecciones del próximo año? Elecciones presidenciales en el que elegiremos un nuevo mandatario que ocupará el asiento del llamado Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurrió en los últimos 20 años y qué nos pueden enseñar para los siguientes 20? ¿Cómo queremos que la política se vea de ahora en adelante? Para discutir este tema tan importante en nuestras vidas, en la vida política, nos acompaña Alejandro Cabero Alba. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias, Daniela. Un placer estar aquí. Alejandro es abogado por la Pontificia Universidad Católica y además es comunicador. Se desempeñó como analista de comunicación política en el Congreso de la República y en la presidencia del Consejo de Ministros, por lo tanto está muy calificado para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Además, enseñó un curso muy interesante de Historia de Ideas Políticas en la Universidad San Martín de Porres y ahora es socio fundador de Leadership Institute Perú, una organización basada en Washington, D.C., ahora con sede en Perú, en Chile, en Francia y otros países, en el que se capacita a los jóvenes interesados en política en distintos talleres. Antes de hacerle las preguntas respectivas a Alejandro, voy a hacer una pequeña revisión histórica acerca de los presidentes del Perú de los últimos 20 años. Empecemos por Alejandro Toledo. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India. ¿Premio Nobel? Un premio Nobel se llama un premio humanitario, a Humanitarian Award en la India. Que asumió el poder exactamente hace 19 años después del presidente interino Valentín Paniagua. Alejandro Toledo gobernó con el partido Perú Posible y efectivamente prometía muchas cosas posibles y organizó esta marcha de 4 suyos que prometía unidad nacional. Recuerde que yo he esperado 500 años para ser presidente. El gobierno de Alejandro Toledo estuvo plagado por escándalos de corrupción. Sin embargo, era una gran promesa. Había estudiado en Estados Unidos, había estado en grandes universidades y después de ser presidente asumió una posición en la Universidad de Stanford, pero después de muchos años nos vimos decepcionados con su gestión. Esto fue del 2001 al 2006. Después asumió Alan García con el Partido Aprista Peruano. Marc Anthony, mi DJ hoy día está nervioso. ¡Eso! Para limpiar las heridas. Me gusta para ese lado, ¿no? Y efectivamente, este era el segundo, no el primer gobierno de Alan García. Y el primer gobierno, como algunos hemos podido leer, ya que no vivimos esta época, fue desastroso. Hubo hiperinflación, hubo escasez, hubo desastre económica, ya el terrorismo estaba impregnado en el Perú. Y felizmente Alan García lo hizo bastante mejor en el segundo gobierno. Se dice que la mayoría de colegios y hospitales de parte del sector público hoy en día fueron construidos durante su gestión. Sin embargo, también estuvo plagado de escándalos de corrupción que prontamente se vieron irresueltos, ya que Alan García sufrió un destino muy trágico. Esto fue del 2006 al 2011. Luego le sucedió Ollanta Humala. Y Ollanta Humala prometía nacionalismos y prometía Venezuela. Era bastante más de izquierda que los otros presidentes. Sin embargo, no nos trajo Venezuela, felizmente. Se dice que no gobernó él, sino que gobernó Nadine Heredia, su esposa, que estuvo detrás de las maquinarias del poder y parece haber evidencia al respecto, bastante inclusive. Sin embargo, no sabemos qué tramas estarán ocurriendo en el Poder Judicial que todavía no ha podido transparentar todo lo que ha ocurrido dentro de este gobierno. Fun fact, Nadine se compraba los mismos sacos de Hillary Clinton en la Quinta Avenida de Nueva York. La única diferencia entre Nadine y Hillary es que Nadine sí fue presidenta. Esto fue del 2011 al 2016. Y luego asumió Pedro Pablo Kuczynski, la gran promesa de la derecha peruana con su partido Peruanos por el Cambio bajo las siglas de su propio nombre. Y bueno, Pedro Pablo era educado en Princeton, en Oxford, tenía grandes conexiones con el interior del país, pero una vez más nos vimos plagados por escándalos de corrupción y tuvo que renunciar prontamente debido al escándalo Lava Jato. Y Pedro Pablo se vio forzado a renunciar. Le sucedió Martín Vizcarra del 2018 al presente. ¿Qué tienen en común todos estos presidentes?
todos han sido acusados o están siendo acusados de corrupción. Y claramente creo que hemos llegado a un consenso dentro de la ciudadanía peruana que ya no queremos más corrupción y que claramente queremos elevar el estándar al que tenemos en el Poder Ejecutivo. Y en este sentido le hago la primera pregunta a Alejandro. Esta es mi visión bastante simplificada de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con los presidentes y el Poder Ejecutivo en el Perú. ¿Cuál es la tuya? Mira, concuerdo mucho con la cronología, pero para entender cabalmente lo que ha pasado en los últimos 20 años, hay que retroceder un poquito atrás, incluso un poquitito antes del gobierno de Fujimori, ¿no? En el año 1990 se confrontaron dos grandes visiones del país, ¿no? Una visión de partidos políticos, llámesele partidos políticos tradicionales en su momento, que se juntaron en el Fredemo. Mucha gente le criticó a Vargas Llosa en su momento haberse aliado con Acción Popular y con el Partido Popular Cristiano para defender las ideas de desregulación, de libertad económica, que en ese momento se tenían que defender porque el país estaba, como tú lo has comentado hace un momento, asfixiándose económicamente, ¿no? Se le criticó mucho. Y una visión completamente distinta, un denominado outsider sin partido, completamente nuevo, que fue Alberto Fujimori, ¿no? Y eso tuvo como consecuencia que Fujimori sea el primero en desmantelar todo ese sistema de política tradicional que él tanto criticó, ¿no? Y a partir de los 90 comenzó una decadencia paulatina de los partidos políticos entendidos como espacios de discusión ideológica y de discusión filosófica y de defensa de ideas y de principios, ¿no? El gran error del movimiento Libertad, creo yo, hasta el día de hoy, fue nunca haber continuado en la defensa institucional y organizada, en la defensa de la economía y mercado, de las libertades individuales, los principios que en la práctica se aplicaron, pero que en la teoría nunca se intentaron internalizar en el sentimiento popular de la gente. Cuando uno ve y dice, ¿por qué los presidentes que hemos tenido hemos tenido estos presidentes? Es porque los partidos políticos se desmantelaron. Entonces, ¿qué es Alejandro Toledo? Alejandro Toledo es un caudillo, es un señor que apareció como el gran salvador después de la caída de Fujimori, ¿no? Un señor sin ideología, sin programa, sin nada más allá de oponerse a la dictadura de Alberto Fujimori y liderar una marcha en contra de esa dictadura, pero cuyo programa, cuya ideología no fue otra que el suplantar el gobierno de Fujimori, ¿no? El antifujimorismo nació con Alejandro Toledo, digamos, si hay algún padre del antifujimorismo fue en su momento Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, eso tuvo como consecuencia que no tenga programa, que tuvo que adoptar un programa de una serie de técnicos que básicamente gracias a quienes, digamos, su gobierno tuvo relativo éxito económico, pero no tuvo absolutamente ningún éxito político. Nosotros recordamos el gobierno de Alejandro Toledo, fue un gobierno con unas cifras de popularidad bajísimas, que rondaban el 8% en ese momento. O sea, fue básicamente un intento de continuidad del modelo sin ningún tipo de institucionalización de principios y valores en la defensa de un sistema, en la defensa de un proyecto de país, ¿no? El 2006, no sé si recordarás, yo era pequeño, pero sí me acuerdo de esa elección del año 2006, Alan García ganó, mejor dicho, en contra de los ricos, en contra de las empresas, colocando Lourdes Flores en la extrema derecha, oponiéndose al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Así ganó la elección, y luego gobernó totalmente para el otro lado, porque se dio cuenta que no podía hacer nada si es que no tenía, como decía, del cuero salen las correas, sin hacer nada de las obras que él quería hacer. Entonces, nuevamente fue personalizando el partido aprista, desmantelando su propio partido. El segundo gran drama del Perú es que el modelo económico ha ido en paralelo al modelo político, ¿no? Hemos tenido modelo de crecimiento sostenido relativamente en el tiempo, pero que llega a un punto en el que si no va de la mano con el sistema político, porque el sistema político tú lo has ido desmantelando y volviendo mucho más caudillista y populista con el tiempo, este modelo eventualmente va a terminar jalando al otro modelo, ¿no? Y los dos se van a empezar a hundir. Lo hemos visto y lo estamos viendo hoy en el Perú, en este momento, 20 años después de no haber tomado las medidas. Esto continuó con el gobierno de Ollanta Humala, quien se tuvo que cambiar de polo rojo a polo blanco, también por pragmatismo, para continuar el modelo, pero fue el modelo decayendo también. O sea, pongámoslo en este sentido, Toledo fue un poquito menos
promercado que Fujimori, y Alan fue un poquito menos promercado que Toledo, y Humala fue un poquito menos promercado que García, ¿no? Y así hemos seguido y seguido. Entonces, el modelo económico también se ha ido deteriorando, el modelo político también se ha ido deteriorando. Es como esta canción que dice que un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Alfredo Bullard pone esa alegoría muchas veces, incluso él también cuenta de que el sistema peruano es como un arbolito de Navidad al que le vamos colocando lucecitas y lucecitas y lucecitas hasta que se cae, ¿no? Y eso ha sido el sistema peruano en los últimos 20 años. Los presidentes del Perú han sido consecuencia de eso. Puro caudillismo. Ollanta Humala, ¿dónde está su partido político hoy día? PPK no pudo resistir en el gobierno por no tener partido político. Vizcarra está hoy día solo, sin un solo parlamentario en el Congreso, sufriendo las consecuencias de no haber tenido un partido político. ¿Quién está defendiendo hoy día el legado de Alejandro Toledo? ¿Qué queda del gobierno de Alejandro Toledo? ¿Cuáles fueron los principios o valores que defendió el gobierno de Alejandro Toledo? ¿No? Entonces, cuando uno piensa en estos presidentes, es una debilidad institucional brutal, un continuo deterioro del modelo económico, ¿no? Por una concepción errónea de que es popular pegarle al modelo. Y esa concepción existe en el Perú porque los que propusieron el modelo en su momento nunca más hicieron política para defender ese modelo que ellos proponían. El año 90, Vargas Llosa perdió, se fue a Europa, todos los que defendían el movimiento de libertad desaparecieron o se conformaron, nunca más se dedicaron a proponer ningún tipo de defensa institucional de sus ideas, y hoy estamos viendo la consecuencia. No, totalmente de acuerdo contigo, y gracias por ese recorrido. La última pregunta que tengo por mi parte es, ¿cómo crees que podemos aprender de los últimos 20 años para ver y gobernar los siguientes 20, especialmente en miras al Bicentenario? Necesitamos partidos, o sea, no se puede seguir gobernando sin partidos políticos. PPK creo que fue ya el ejemplo perfecto de cómo no se puede gobernar sin un partido político. O sea, en Toledo se vio, como te comenté hace un ratito, en García se vio, en Humala también se vio, pero en PPK, y se vio cada vez más deteriorado el asunto, ¿no? Pero en el caso de PPK ya fue clamoroso, ¿no? Y ahora con Vizcarra es evidente, pues, que Vizcarra está atado de manos y no puede hacer nada porque el Congreso lo tiene en contra y porque no tiene un solo parlamentario que lo defienda, ¿no? PPK por lo menos tenía 19 de 130, o sea, Vizcarra no tiene uno, entonces es muy difícil construir un modelo de país si no hay partidos políticos, porque si no hay partidos políticos, tú no estás defendiendo ideas, estás defendiendo intereses particulares, y lo que se pelean, en lo que se termina negociando en el Congreso o se termina negociando en los ministerios, son intereses personales, y no intereses valorativos, ideológicos, de proyectos de país, que pueden o no contraponerse. Nadie dice que tiene que haber un partido único ni ideas únicas, ¿no? Pero donde no se defienden ideas, se defienden intereses particulares, o le das más espacio a los intereses particulares, ¿no? Yo creo que es fundamental, ojalá, mi esperanza es que en esta elección varios partidos no pasen la valla, terminen de desaparecer, mejor que queden pocos partidos pequeños, ¿no? Pero que esos partidos se transformen en partidos verdaderamente con programas ideológicos, de izquierda o de derecha, liberales, conservadores, de izquierda, socialistas, de centro, ¿no? Yo reconozco, por ejemplo, en el Partido Morado, a pesar de que me parece que es una construcción media rara, que tengan una intención de formar un programa, lo mismo en el Partido Popular Cristiano, que son de los pocos partidos que tienen intención de formar un programa, de formar a la gente en ideas, en principios, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Gracias por estar en Política Contracorriente. Gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que estén atentos al siguiente video y los vemos pronto.